Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Digo conmigo, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Vamos a llegar hasta ahí. El primer punto que quiero hablarle esta mañana es que el diablo sabe exactamente cuándo hablar. El diablo sabe exactamente cuándo meter un bocadillo. El diablo sabe exactamente en qué momento va a decir algo. Quiero que nos imaginemos y analicemos estos dos versículos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el jueves de la palabra? Que yo le decía un versículo. ¿Se acuerdan cuántos estuvieron el jueves? Bueno, mire todo lo que vamos a sacar de estos dos versículos. Número 1, Jesús estaba buscando de la presencia del Padre. Lo hacía a través del ayuno, lo hacía a través de haberse separado para buscar del Padre. Quería tener tiempo de comunión con el Padre. Para eso Él se aparta, hace ayuno, y el Espíritu Santo estaba con Él. El Espíritu Santo le guió al desierto para buscar este tiempo especial de comunión con el Padre. Era tentado por el diablo. Durante los 40 días que él estuvo ahí, era tentado por el diablo. Tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. En medio del ayuno, en medio de estos 40 días, Jesús tuvo hambre. Cuando nosotros hacemos las cadenas de ayuno y oración, como la que tuvimos en julio, la que tuvimos en enero, seguramente en algún momento, en algún día de la cadena, uno medio que quiere aflojar, ¿o no? Y empieza con todo el ímpetu y empieza con todas las ganas, pero en algún momento determinado hay una pequeña debilidad y algo lo tienta. Y eso que vos nunca comes, justo en la cadena de ayuno y oración, lo ves como el manjar más rico. A lo mejor nunca querés comer guiso y la semana de ayuno y oración en tu casa hacen un guiso. Ese guiso que has despreciado toda la vida, esa semana de ayuno y oración se convierte en un caviar. Porque estás haciendo ayuno. Una galletita de agua, vos decís, daría cualquier cosa por una galleta de agua. Jesús tuvo hambre. Pasamos al verso 3. Entonces el diablo le dijo, digo amigo, le dijo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Y quién apareció ahí? Y el diablo le dijo. Es decir, que el diablo, mientras Jesús estaba en el desierto, mientras Jesús estaba ayunando, el diablo estaba ahí. Y esperó, digo conmigo, esperó. Y esperó hasta qué. Hay una palabra clave ahí, dos palabras clave que la acabamos de leer. ¿Hasta qué esperó el diablo? ¿Cómo? El diablo esperó para hablar hasta que Jesús tuviera hambre. En el momento que Jesús tuvo hambre, ¿qué hizo el diablo? Aprovechó y habló. Durante 40 días no hizo nada. Pero al cabo, dice la Biblia, de 40 días, Jesús tuvo hambre y aprovechó eso, el diablo, y habló. Siempre el diablo va a aprovechar nuestros momentos de debilidad, nuestros momentos de crisis, nuestros momentos de soledad, nuestros momentos de hambre para hablar. El diablo le habló a Jesús porque el diablo estaba ahí. Si usted me habla hoy a mí, ahora en este momento, usted me habla, me dice algo, yo lo voy a escuchar. Pero dentro de 3, 4 horas, cuando yo esté en mi casa, seguramente durmiendo,
y usted está en su casa, a punto de acostarse a dormir una siesta, y me dice, Pastor Miguel, le mando un saludo. Por más que lo grite, no lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque usted va a estar acá en su casa y yo voy a estar en Córdoba en mi casa. Usted no va a estar conmigo, por lo tanto no lo voy a escuchar. Jesús escuchó al diablo, lo escuchó hablar porque el diablo estaba ahí. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús estaba en el desierto, me imagino que él no se habrá puesto a decir, ay, qué hambre que tengo, Padre, qué hambre que tengo, ¿por qué tendré tanta hambre? No hizo falta que Jesús hablara, el diablo vio su condición y le ofreció justamente algo específico para el momento de su debilidad. El diablo nunca te va a tentar con algo que no represente una debilidad en ese determinado momento. El diablo sabe cuándo hablar y qué decir, y sabe en qué áreas te va a tentar. Sabía que Jesús tenía hambre, por eso le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. No lo tentó con otra cosa, porque en ese momento Jesús tenía hambre. Si el diablo hizo eso con Jesús, es muy probable que haga lo mismo con usted y conmigo. Que venga a hablar, que venga a tentarnos en un área que en ese momento estamos en debilidad. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Diga conmigo, escrito está. Claro, viene el diablo aprovechando el momento de debilidad del humano, sabiendo qué es lo que le gustaría a esa persona en ese momento, lo que le daría placer de acuerdo a la debilidad en la que se encuentra. Un pedazo de pan a Jesús le hubiera traído placer, lo hubiera saciado, porque estaba en 40 días de ayuno. Entonces el diablo exactamente sabía qué ofrecerle. Le ofreció pan porque Jesús tenía hambre. El diablo te va a venir a ofrecer algo que aparentemente necesitas. La gente que lucha con un vicio, la gente que lucha con la pornografía, la gente que lucha con malos hábitos, va a venir el enemigo a tus momentos de debilidad a hacerte creer que eso que te está dañando es lo que necesitas. Porque va a buscar un momento de debilidad y va a hablar. A Jesús el diablo le habló con una voz audible, en presencia misma. Pero hoy el diablo habla no solamente con voz audible, como algunos casos que se han experimentado, sino que habla a través de circunstancias, habla a través de la duda, habla a través del desánimo. Cristianos que se debilitan en su fe y empiezan a escuchar al diablo que ha estado todo el tiempo dando vuelta, esperando justo ese momento de debilidad. Esperando justo ese momento de desánimo, esperando justo ese momento de enfermedad. Y va a venir a hablarte y va a venir a decirte, ¿vos sos hijo de Dios? ¿Acaso en esa iglesia no oran para que se sanen los enfermos? ¿Y por qué vos no estás sano? ¿Acaso tu Dios no es un Dios de amor? ¿Y cómo si Dios es un Dios de amor? Mira cómo está tu familia, mira cómo está tu matrimonio. ¿Acaso en esa iglesia no te dicen que vos sos fuerte? Mírate cómo estás ahora, hecho una piltrafa. Y eso que aparentemente es que el diablo apareció, el diablo nunca aparece. El diablo anda siempre buscando a quien devorar. No descansa. Versículo 5 dice, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares,
todos serán tuyos. El diablo va a ir cambiando de estrategia. Fíjese la inteligencia del diablo. Primero le mostró una piedra. Y lo desafió a Jesús con su identidad. Le estaba pidiendo, en otras palabras, a Jesús que demostrara su identidad. Por eso le mostró una piedra. Y le dijo, si vos sos hijo de Dios, tenés el poder para convertir esa piedra en pan. El diablo comenzó mostrando una piedra. El diablo siempre te empieza a mostrar una posibilidad. ¿Cómo serían las cosas? Y cuando fue refutada esa oferta, porque el diablo le estaba ofreciendo a Jesús algo para comer, una piedra que se convirtiera en pan. Jesús dijo, yo tengo otra cosa para comer. Yo como la palabra. No me hace falta lo que vos me estás ofreciendo. No me hace falta esa piedra. Por más que yo la pueda convertir en pan, no me hace falta eso ahora. Ahora tengo que comer la palabra. Tengo que comer la palabra. El diablo no descansa y sigue, y de mostrarle una piedra pasa a mostrarle reinos. Cuidado, que el diablo primero te muestra una piedra. Y si tenés la fortaleza para decir, no quiero esa piedra, cuidado, porque te va a ofrecer algo mucho más atractivo que una piedra. Todos estos reinos te daré si me adoras. Qué interesante que la primera tentación de Jesús, del diablo a Jesús, no tenía que ver con el diablo, con Satanás. Tenía que ver con la identidad de Jesús. Si vos sos, tanto que sos cristiano, tanto que en esa iglesia te dicen, tanto... Como eso no funciona, sube el nivel de la tentación, le muestra reinos y ya le ofrece un negocio. En el primero no le ofrecía ningún negocio, le decía, vos podés hacerlo, vos tenés el poder. Pero en el segundo ya entró a negociar. Todo esto es mío, te lo puedo dar, pero si te rendís a mí. Porque la segunda tentación donde nos quiere llevar el enemigo es a negociar con él. Y a empezar a tomar lo que él nos ofrece. Ya no por nuestros propios medios. La primera tentación, Jesús le iba a alcanzar por sus propios medios, por quien él era. La segunda tentación ya no pasaba por quien Jesús era, sino delante de quién se iba a postrar. Por eso hay gente que hace pactos con el diablo, por eso hay gente que se mete en negocios del diablo, porque el diablo paga. El diablo paga. Lo que nadie te dice, lo que el diablo no te dice, es que parte del pago de él es humillación, es tragedia, es dolor, es angustia. Eso no te lo dice. Te muestra los reinos y te pide que lo adores, pero no te cuenta el final de la historia. El diablo te ofrece un negocio para después pisotearte y dejarte aplastado. Hemos sido testigos de gente que tiene un propósito glorioso de Dios, que ha estado en la cima de alcanzar cosas grandes de parte de Dios, pero negociaron con el diablo y empezaron a tomar lo que el diablo les ofrecía y empezaron a hacer lo que el diablo decía que tenían que hacer y se fueron apagando, su mirada fue cambiando y de repente esa persona que caminaba en la gracia y en la unción y el favor de Dios porque negoció con el diablo, se apagó. Y por un momento capaz que disfrute los reinos del diablo. Pero cuidado, la paga final del diablo es que él mismo te pisotea. Y hemos tenido que restaurar a gente
que por negociar con el enemigo, que por negociar con el diablo, ha caído, ha caído, ha caído, ha caído. Y lo hemos tenido que levantar del piso para decirle: hay un propósito de parte de Dios. Los dones de Dios son irrevocables, pero tenés que cambiar. No podés seguir negociando con el diablo y viviendo como el diablo quiere que vivas. Tenés que vivir para Cristo. Porque el diablo te lleva a un lugar alto. A un alto monte le llevó a Jesús. Pero yo quiero decirte que el diablo te lleva a un alto monte y después desde ahí mismo te tira. Desde ahí mismo te tira, ¿eh? Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén. Ya lo sacó del desierto. No lo llevó sobre un monte, lo llevó a Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. No, usted esto lo tiene que leer. Se apartó de él. ¿Sabe cuándo el diablo dejó de tentar a Jesús? Cuando resucitó. Cuando Jesús resucitó, el diablo dejó de tentar. Porque horas antes de morir, Jesús fue tentado a dejar la cruz cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la Biblia que tenemos en Jesús un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Sabe por qué Jesús no pecó? Él dijo: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Yo me alimento de obedecer al Padre. Y cada vez que el diablo tentaba a Jesús, Jesús le dijo: escrito está. Pero tenés hambre, escrito está. Pero estás solo, escrito está. ¿Sabe cómo usted y yo vamos a ganar la batalla? Con la palabra. Por eso el jueves yo le dije: la palabra es nuestro alimento, el pan nuestro de cada día. Usted y yo ganamos con la palabra. Usted y yo peleamos con la palabra. Está escrito. Y si está escrito, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Estamos viviendo un tiempo, la humanidad está en el desierto y el diablo está hablando. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Si usted me pregunta a mí cuál es el tiempo de la iglesia, yo creo que estamos en el pleno desierto, llevados por el Espíritu. Y el diablo está esperando a que tengamos hambre para hacernos mirar la piedra. Está esperando una queja, está esperando el momento oportuno para hablar. Y yo, esta palabra es una palabra de advertencia que Dios me dio para la iglesia. Y lo digo con todo temor y reverencia. Estamos en el desierto y el diablo va a hablar. ¿Qué va a hacer usted? Estamos en el desierto y cuando usted vuelva a su casa, el diablo le va a hablar. ¿Qué va a hacer usted? Por eso la palabra de Dios dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y al diablo no lo podemos resistir con nuestra fuerza. Al diablo resistimos con la palabra. Escrito está. Diablo inmundo, escrito está. Y esto es lo que yo creo. Pero mirá cómo estás y mirá tu salud. Escrito está. Por las llagas de Cristo en la cruz yo soy sano.
Pero mirá, con eso no vas a poder. Escrito está, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mira tu familia, un desastre. Mira tus hijos cómo andan. Escrito está, si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo con toda mi casa. Escrito está, escrito está, escrito está. Yo no le estoy compartiendo esta palabra para que usted ande con miedo diciendo, me habló el diablo me habla, el diablo me habla. Porque somos los cristianos especialistas en echarle culpa al diablo por todo. Nosotros no oramos, no leemos la Biblia. El diablo es inmundo, el diablo es inmundo. No, sos vos que no buscás de Dios, hermano, si el diablo no tiene poder. Nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos el nombre de Jesús, nosotros podemos clamar a ese nombre que es por sobre todo nombre. Y ahí estamos echándole la culpa al diablo, echándole la culpa al diablo. Al diablo hay que desenmascararlo, pisotearlo, ponerlo en el lugar donde a él le corresponde. El enemigo está bajo nuestros pies. Pero él no puede con su propia naturaleza, él vino a mentir. Es padre de mentira. Y va a hablar, va a hablar, va a hablar. El segundo pecado del diablo fue hablar, porque el primero fue la soberbia. Se llenó de soberbia y dijo, subiré a lo alto y seré semejante. Así empezó de mal el diablo, con orgullo y después habló. Y va a seguir hablando, va a seguir hablando, pero es vivo. Sabe cuándo guardar silencio y sabe cuándo hablar. 40 días Jesús en el desierto. Y en un momento que tuvo hambre, el diablo habló. Y le mostró una piedra. No dejes que el desánimo entre, porque el diablo te encuentra un punto débil y aprovecha para hablar. No te dejes venir abajo, porque el diablo ve lo que está pasando y aprovecha para hablar. En cuanto el diablo hable, acá están tus respuestas. Escribílas. Escribí promesas. Escribí promesas en la puerta de tu casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Escribí esa declaración. Escribí el versículo, anotalo en un papel, pégalo en el respaldo de tu cama. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Escribí en tu heladera, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En tu alacena, el Señor es mi pastor. En tu ropero, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Rotula tu casa con promesas bíblicas. Poné la palabra en tu corazón. En el auto, un versículo. El Señor mandará a sus ángeles para que guarden de mí, de día y de noche, de mi salida y mi entrada son bendecidas. Un versiculito en tu billetera, mujer en tu cartera, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Otra cosa más para las carteras de las mujeres, una promesita que diga, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vivamos esto. Esta es nuestra arma. El diablo va a hablar y nosotros vamos a decir, escrito está. No se ponga a discutir con el diablo, ni a razonar con el diablo como lo hizo la mujer en el huerto. Usted diga, escrito está. Es todo lo que tengo que decir. Pero mira, escrito está. Y cuidado con esa gente con apariencia de bondad que viene a llorarle la carta a usted, a llorarle sus penas. Ay, me enteré lo que te está pasando. Voy a estar orando por vos, por tu marido que está tan endemoniado. Me enteré lo que te ha hecho, hermana. Quiero que sepas que estoy orando por vos, por ese criminal que tenés de esposo. Así hay hermanos que te hablan. Y usted diga, ¿sabes qué, hermana? Gracias, pero mi esposo está lleno de la gracia y la unción de Dios. Tiene un propósito divino para cumplir. Él es un hombre de Dios lleno de la gracia.
Y llega a tu casa y el tipo está en 4 patas con 5 tetrabricas, pero vos declará la palabra. No le hagas caso a la chusma esa. Hermana, vengo de acá de la vereda, pasé tu esposo, está ahí, lo han entrado entre 4. Voy a orar por vos, por ese borracho empedernido que tenés de esposo. El Señor tiene que hacer algo, porque imagínate. Y viene con una apariencia de piedad a llorar con vos, diciendo, no, hermana, no llores conmigo, yo declaro victoria. Él está sano, Dios rompe ese vicio. Él es un santo, así como lo ves, es santo. Hay que sacarle el polvo un poco, está empolvado, pero es santo. Yo lo declaro, escrito está. Yo en mi casa serviremos al Señor. Escrito está, yo creo en el Señor Jesucristo y va a ser salvo. Yo y toda mi casa, y Él es salvo, Él es salvo, Él es salvo. Pero con la palabra, no escuche la voz del desánimo. El enemigo a veces envía mensajeros del desánimo con apariencia de piedad, dice la Biblia. Apariencia de piedad. Alguien me puso la alarma para que termine de predicar. Gracias. Y la tecnología acá. Escrito está. El diablo está hablando mucho en estos tiempos. Mucho. Muchísimo. ¿Sabe por qué está hablando? Porque se está desesperando. Siento que el diablo está dando manotazos de ahogado. Porque cuando los tiempos se ponen difíciles, Jesús dijo que el amor de Dios se va a encender más que nunca. La misericordia de Dios se renueva todos los días, es nueva. Y el que clama al Señor va a recibir respuesta de parte de Él. Y el diablo lo sabe porque anda merodeando. Y usted preste atención a que el diablo esta misma tarde puede llegar a traer desánimo. Por eso mismo le traigo una palabra de advertencia. El diablo va a venir y va a hablar en su momento más débil, triste, en su momento de mayor angustia, de mayor incertidumbre. Usted tiene que aprender a discernir y decir, escrito está. Escrito está. Puedo estar pasando un momento de debilidad, pero no por eso voy a mirar esa piedra. Puedo estar pasando un momento de debilidad, pero no por eso me voy a rendir a lo que el diablo me quiere ofrecer, al desánimo, a la duda. No voy a dudar de Dios, no voy a dudar de su amor, no voy a dudar de su misericordia, no voy a dudar de la fidelidad de Dios. Escrito está. Yo soy hijo de Dios y si hijo de Dios, coheredero con Cristo. Escrito está. Eso es lo que yo creo, eso es lo que vivo. Quiero que incline su rostro. Creo que el tiempo más glorioso de la iglesia está sucediendo. Porque cuando el Señor nos lleva, cuando el Espíritu nos guía al desierto, por más que haya tentación, el diablo no tendrá otra cosa más que huir. Porque nosotros nos aferramos a la palabra, nos aferramos a lo que ha salido de la boca de Dios, a las promesas que salen de su boca. Nos aferramos a esa palabra, creemos y el diablo se va por un tiempo, por un tiempo, por un tiempo. Señor, te damos gracias.